Solo los paranoicos sobreviven. Las batallas de vida o muerte de las compañías globales, las graves decisiones, los riesgos asumidos y los errores cometidos en la sala de juntas. Si tuviéramos razón, podríamos ganar muchísimo dinero. Las apuestas más altas. Es una verdadera amenaza para todos. Impulsadas por la innovación. Sabía que era algo que se había estropeado. Pensaron que era imposible. Cegados por el miedo. Vamos a ignorarlo, porque no sabemos qué hacer con eso. Tiempos desesperados y medidas desesperadas. Ese fue el día en que tuve que irme. Consecuencias fatales. Mi única pregunta sería ¿por qué? Y las lecciones aprendidas. Es obvio que se equivocaron y les costó todo. Secretos corporativos. Nick Leeson llegó a la ciudad de Londres con un objetivo en mente: ganar mucho dinero. Así que cambió sus aposentos de clase trabajadora por el mundo intelectual y elitista de la banca de inversión. En verdad creo y sigo creyendo hasta el día de hoy que si me asignan una tarea con otras personas, lo haré mejor y más rápido que ellos. Con tan solo 24 años, tenía la arrogancia y el carisma necesarios para triunfar. Pero Leeson tenía una cualidad más siniestra. Tenía la habilidad para engañar a las personas más poderosas de las finanzas. Esta es la historia de cómo el ego de un hombre y la codicia del banco más antiguo de Gran Bretaña se confabularon para perder más de $1.000 millones estadounidenses y destruir uno de los imperios financieros más prestigiosos del mundo. Nick Leeson era un niño modesto que vivía con su madre en los suburbios de Londres. Mi madre siempre me infundió la ambición de triunfar desde muy pequeño en la escuela, en la secundaria y en la vida en general. Creo que su objetivo era que yo tuviera una vida mejor que la de ella. La educación que recibí era muy modesta y el dinero siempre escaseaba. Pero Leeson era un hombre destinado a alcanzar el éxito, y en abril de 1992 consiguió el trabajo de sus sueños en Singapur. Operaría para el banco Barings en la Bolsa Monetaria Internacional de Singapur, la CIMEX, que le dio el glamour y la atención que ansiaba. La sala de operaciones era muy emocionante. Las personas competían entre sí al estilo de los gladiadores, donde una persona ganaba y la otra perdía. En ese lugar había que demostrar realmente quién era el mejor. La CIMEX luego se fusionó para convertirse en la Bolsa de Singapur, una bolsa novedosa especializada en contratos a futuro. Eran apuestas realizadas sobre el futuro rumbo del mercado. Para Leeson, se trataba del índice Nikkei 225. Si acertaba su apuesta, podía ganar mucho dinero, pero si se equivocaba, podía perder cientos de miles de dólares. Los mercados son muy activos y presentan mucha incertidumbre. Y esa incertidumbre para muchos se convierte en una limitante o en algo adictivo porque siempre se está al borde de saber qué sucederá. Pero es la parte más emocionante de la industria. Comenzaba a destacar en el mundo financiero y su éxito llamó la atención de John Gappar. En poco tiempo se ganó la reputación de ser uno de los mejores comerciantes en el área. Llegó a ser el mejor. Era muy convincente, siempre tenía buenos precios y los clientes llegaron a apreciarlo. Y luego con el tiempo, como era tan bueno en el negocio, le dieron más libertad para que operara por su cuenta y para Barings. Ian Lowe era un corredor independiente de la bolsa. Operaba a diario contra Nick Leeson. Recuerdo un día que yo estaba de pie con mi amigo mirando la pantalla, observando el gráfico de Nicky. Y Nick Leeson pasó por allí, nos conocía muy bien y nos dijo en broma: Ian, no hace falta que mires el gráfico. Y le contesté: ¿por qué? Yo trazo el gráfico. Mírame, si quisiera comprar, el mercado subirá. Si quisiera vender, bajará. Así que ¿por qué mirar el gráfico?
Tener éxito en cualquier negocio es una sensación verdaderamente maravillosa. Las personas tratan de hacer todas las transacciones posibles y se convierte en una cualidad adictiva que el cuerpo comienza a desear porque se acostumbra al éxito. Leeson trabajaba para Baring Securities, una sucursal diferente de los Baring Brothers, que se especializaba en mercados nuevos de vanguardia. Se fundó en 1985 y comenzaron como un grupo de 6 corredores, pero 7 años después contaban con más de la mitad de los beneficios del banco. Los banqueros habituales de los Baring Brothers estaban un poco sorprendidos por su forma de hacer negocios. Baring Securities era un grupo de personas que consideraba a los banqueros de los Baring Brothers como personas rígidas, de clase dirigente y conservadora. A veces los miembros de los Baring Brothers levantaban las cejas y decían que eran un poco salvajes. Baring Brothers era el banco mercantil más antiguo de Gran Bretaña y en sus 233 años de historia, una larga línea de banqueros tradicionales se enorgullecía de su estabilidad y autoridad. Las personas confiaban en que su dinero era protegido con máxima seguridad. Hasta la reina tenía una cuenta en Barings. Era un banco muy respetable, cómodo y de clase alta. Comerciaba con su nombre, reputación y con la sensación de que era un emblema de la ciudad de Londres. Pero la ciudad de Londres estaba cambiando. La forma más moderna de ganar dinero en los años 90 era el comercio competitivo del mercado de valores. Baring Securities eran inversores despiadados y Nick Leeson era su más reciente y ambicioso empleado. La filosofía de la compañía era de hundirse o nadar, lo cual era perfecto para mí porque era el tipo de oportunidad que quería. No tenía apoyo, ni orientación, ni tutoría de ningún tipo sobre lo que estaba sucediendo. Se trataba más bien de una capacitación en el puesto de trabajo. El entorno que se creó era muy bueno para mí, para alguien que era muy competitivo y quería llegar a la cima. Aunque detrás de las escenas, Baring Securities tenía grandes problemas. Era una empresa con muy pocos controles. La organización no estaba bien gestionada desde el punto de vista operativo, ya que siempre se centraba en hacer negocios, ser los primeros y ganar la mayor cantidad de negocios posible. El objetivo era obtener esa ventaja competitiva, pero se lograba a costa de no tener los sistemas, los controles y el personal necesarios para garantizar la seguridad de tu negocio. Nick Leeson ocupó el puesto de director general y el de jefe de liquidaciones en Baring Securities, funciones que debían desempeñar 2 personas diferentes. Permitir que Leeson hiciera eso es una de las cosas más estúpidas que se puede hacer. Rompía la regla número 1 del control financiero. Significaba que, al final de cada día, Leeson podía valorar sus propias posiciones y controlar las cuentas bancarias. Nadie controlaba lo que hacía, lo que significaba que tenía mucha libertad. Barings sabía que la situación era precaria. En 1993, un memorando interno enviado a los directivos advertía: corremos el riesgo de establecer un sistema que podría resultar desastroso. Y Nick Leeson estaba preparado para aprovecharlo. En 1992, los mercados mundiales fluctuaron con violencia y el joven e inexperto equipo de Leeson comenzó a cometer una serie de errores críticos. El negocio colapsó en Singapur. No había personal suficiente para atender los teléfonos ni para llenar las solicitudes. Era un trabajo manual y contratamos a una chica joven para que trabajara en el área y atendiera las llamadas, pero esa no era su responsabilidad. Las órdenes se hacían a través de una llamada telefónica y tenían que transmitirlas a los encargados mediante una señal manual para que las ejecutaran. La señal comenzaba para indicarle a la gente si era un comprador o vendedor. Esto significa vender, seguido del precio. Esto es 40 y luego seguido de la cantidad. Esto es 100. Entonces, esto sería vender 40%. Era un proceso muy tedioso, poco eficiente y propenso a errores.
Al final de un día de julio de 1992, el equipo de Leeson tuvo una pérdida de $60,000 estadounidenses. El procedimiento habitual consistía en informarle de inmediato a la oficina central de Barings en Londres, pero Leeson no lo hizo. En ese momento, cuando me percaté de que había una pérdida, supe que tenía que hacer algo. Eran las 3 de la mañana. Las personas regresaban a sus casas en Londres. No había nadie en la oficina en Singapur. Tenía que usar mis propios medios. Hubo una pérdida y no podía hacer nada al respecto. Leeson ocultó las pérdidas en una cuenta secreta de la empresa, conocida como la cuenta de los 5 ochos. Eso iba en contra de las normas de la empresa. Ahora era un comerciante deshonesto. Lo he visto antes. No se trataba de calcular o de tener claro lo que hacía. Era algo que se veía a diario en Barings. ¿Cuántas veces a las personas le depositaron dinero en una cuenta por error? ¿Lo mantenían toda la noche o toda la semana y luego lo cancelaban? Muchas veces. Hacer eso debió significar un gran paso para mí, pero no lo fue porque vi que todo el mundo lo hacía durante el tiempo que trabajé en la organización. Aunque Leeson afirmaba que solo protegía a uno de sus empleados subordinados. Me preocupaba la chica que trabajaba en el área comercial de la bolsa. No quería que perdiera su trabajo. Diablos, eso es todo lo que puedo decir. No creo que eso sea la verdad. Desde luego no creo que sea nada parecido a toda la verdad. Peter Norris, ubicado en Londres, era el supervisor de Leeson. Sé que eso fue lo que siempre dijo, pero lo que ocurrió desde el principio fue que generó una situación en la que se podían ocultar las transacciones. Y ahora dice que se trataba de encubrir los errores que cometieron los subalternos. ¡Bah! No estoy muy seguro, a decir verdad. Lo que ocurría era que Leeson quería aparentar ser un comerciante estrella, y la forma de hacerlo era ganando mucho dinero. Y la manera más fácil de ganar dinero era inventarlo. El comerciante estrella de Barings escondía un secreto oscuro que nadie más podía conocer. Un secreto que llevaría a Leeson al borde de la destrucción. Puede que sea una especie de vanagloria que le dio un gran impulso para ser el hombre más importante del área comercial. Secretos corporativos. Secretos corporativos. Parecía que Barings Securities era el mayor inversionista de Singapur, pero en realidad sus beneficios se basaban en las mentiras de un hombre. Nick Leeson ocultaba pérdidas multimillonarias en su cuenta secreta de los 5 ochos. Luego intentaría recuperar el dinero en la bolsa. Pero eso no funcionó. En los 2 meses siguientes, el mercado iba a diario en contra de Leeson, y sus pérdidas crecieron de forma salvaje. Ahora Leeson tenía un problema aún mayor. Se había quedado sin efectivo para financiar sus operaciones. La primera vez que tuve que pedir financiamiento a Londres fue a finales de septiembre de 1992. Teníamos $5 millones de pérdidas y no podía ocultarlo. Así que tomé el teléfono y pedí a Londres $5 millones. ¿Qué explicación les di? Les dije que era por la volatilidad del mercado y que la bolsa buscaba un margen adicional. Se propuso engañar a todos y no lo descubrieron por varias razones. Era obvio que era muy hábil para seguir su plan en pie con sus colegas, para falsificar los registros que tenía que presentar a diario. Era astuto. Escenificación. La sede de Londres necesitaba pruebas de los nuevos clientes de Leeson, pero estos clientes no existían. Así que Leeson los inventó. Fue una simple falsificación. Simplemente era cortar y pegar. La confirmación requería una carta que llevara la firma del nuevo cliente. Se pegaba un documento sobre otro, se fotocopiaba y se enviaba por fax.
Bajo sus instrucciones, el equipo de Leeson comenzó una rutina diaria de engaños. Y en enero de 1993, los directivos de Barings le enviaron más de $60 millones. Las personas pensaban que era un proceso complejo conseguir la financiación que requeríamos en Londres. Era un proceso muy sencillo. Una de las chicas que trabajaba para mí acudía a primera hora de la mañana a mi oficina, a las 7:30 u 8 de la mañana. Abría una cuenta en Citibank, veíamos cuánto teníamos de sobregiro y solicitábamos esa cantidad a Londres. Si teníamos 50 millones de sobregiro, ella solicitaba ese monto. Eran cantidades absurdas. Ninguna de ellas llamaba la atención para una investigación. Sin embargo, los directivos de Londres creían en cada una de sus palabras. Sí, así fue. Reportaban esas cifras a diario. Las personas que estaban directamente involucradas en el caso de Singapur, ellas confiaban en Nick y por eso le daban mucha libertad para hacer su trabajo. Sí, había mucha codicia, autoengaño, ilusiones, ignorancia, inclusive hasta inocencia sobre lo que ocurría. Parecía difícil de creer que nadie se percatara de que se trataba de un fraude. Y aún así, no se percataron, y creo que no querían hacerlo. Nadie sabía que era un fraude, no querían aceptarlo. Ellos querían creer que era verdad. Leeson estaba atrapado en una rutina diaria de engaños y mentiras. La cuenta de los 5 ochos se convirtió en un monstruo. En enero de 1993, ocultaba pérdidas de más de $35 millones. Todos los días me levantaba y me sentaba a esperar que tocaran a la puerta en mi oficina o que alguien me hiciera una pregunta difícil. Esperaba que alguien revisara las cuentas, me interrogara y revisara que el balance presentaba incongruencias. Estoy seguro de que era consciente de lo que hacía. Tenía que ingeniárselas todos los días para que su plan funcionara. Cada día debió ser terrible para él porque al día siguiente tenía que terminar la jornada de trabajo y debía conciliar todo lo que ocultaba. El estrés debió ser enorme. En los bancos inversionistas, las personas tienen pérdidas, creen que pueden recuperarse. Suelen intentarlo durante unas semanas y después salen de ellas o se rinden ante sus jefes y les dicen, me equivoqué. El hecho más interesante de Leeson es que a pesar de la intensa presión psicológica a la cual estaba sometido, siguió adelante y no se detuvo. Y eso fue lo más desconcertante en los negocios de los estafadores. Alan Bloom es experto en analizar cuentas empresariales y en determinar sus fallas. El motivo por el cual los bancos insisten en que sus empleados, en especial los agentes de la bolsa, tomen vacaciones de vez en cuando, es porque los defraudadores jamás pueden irse de vacaciones porque si lo hacen, caen. Los contratos de los bancos establecen que se deben tomar 2 semanas de vacaciones consecutivas. Esas son algunas de las medidas más comunes. Todo el mundo las conocía en 1995 y algunas de esas medidas surgieron después de la crisis ocurrida en Barings. Por desgracia, todo el mundo aprendió muchas lecciones gracias a Barings. Leeson nunca tomó vacaciones mientras trabajaba en Singapur y su fraude no había terminado. En abril de 1993 duplicó las apuestas, compró cientos de contratos más sin que el banco lo supiera. Si el mercado se movía a su favor, podía ganar millones. Era una gran apuesta. Mi objetivo era sobrevivir un día más. Tratar de regresar a una situación en la que no hubiese pérdidas y comenzar de nuevo. Es muy extraño y es difícil de explicar, pero poco a poco, con el paso del tiempo, cuando las personas no se acercaban a la oficina y no hacían preguntas difíciles, comencé a sentirme más tranquilo. El hecho de perder dinero no me hacía sentir cómodo, pero sí el hecho de tener más tiempo para enmendarlo. Y luego sientes esa sensación extraña de confianza en que serás capaz de resolverlo.
La doctora Elizabeth Nair es especialista en psicología empresarial. La avaricia disposicional consiste en que la persona es motivada por impulsos. Déjame hacer esto, puedo hacerlo. Soy el mejor, he sido el mejor y puedo volver a hacerlo. Déjame hacer esto otra vez. Es como si la persona fuera incapaz de tener la cabeza despejada y de entender que puede cometer errores. Pero de repente, la suerte de Leeson cambió. Su apuesta le salió bien y recuperó más de $20 millones. El resultado fue una ganancia de $250,000 frente a una pérdida de $20 millones. Me fui a casa ese fin de semana creyendo que era así. Escenificación. Nadie había descubierto nada de lo que había sucedido hasta ahora, y no era necesario que lo hicieran. Dije, vamos a casa este fin de semana para celebrar, y eso fue lo que hicimos. El lunes por la mañana surgió otro error, y todo ese lamentable episodio se repitió de nuevo. Pero, ¿qué tan loco estaba? Podía detenerlos y cerrar capítulo. No tenía que hacerlo de nuevo. Nada pudo hacerlo. Extraordinario. En ese momento tenía una mentalidad diferente. Lo hice una vez y lo superé una vez. Y sí, lo primero que debía hacer era volver a notificar a Londres lo que ocurría. Acababa de salir de una pérdida de 20 millones. Eso me daba la extraña confianza de que estaba ante una pérdida mucho menor y que debía ser capaz de solucionarla con rapidez al día siguiente. Pero no fue así. El mayor temor sería salir perdiendo y no ser el mejor y parecer un fracasado. El problema no es que crean o piensen que no se han equivocado, sino que no reconozcan que se han equivocado y que traten de ocultarlo incluso a sí mismos. Pudo haber sido algo vanidoso, pero le dio el impulso de ser el hombre más importante en su área. No puedo pensar en ninguna otra motivación. Creo que él quería y le gustaba ser visto como un comerciante estrella. Venía de una oficina de apoyo administrativo, provenía de un ambiente humilde, y él mismo había logrado salir adelante y no quería volver al lugar de donde provenía. Leeson era un hombre que estaba perdiendo el control. Estaba cayendo en una espiral más y más profunda en su mundo de mentiras. No tenía escapatoria. A partir de mayo de 1993, las operaciones de la bolsa en Singapur aumentaron. Las operaciones eran cada vez más grandes. El mercado se movía de forma drástica y bajaba de 40,000 a 18,000. Así que cualquier posición que se mantuviera se aceleraba con rapidez en términos de pérdidas realizadas. Mantenía operaciones cada vez más grandes y la locura era cada vez mayor. Nada podía detener este tren. Se estaba saliendo de las vías. Secretos corporativos. Secretos corporativos. Septiembre de 1994. Ya habían pasado más de 2 años desde el primer error de Leeson en el CIMEX. Aquella pérdida inicial de $60,000 se había disparado a más de $320 millones. La presión psicológica era cada vez mayor. Las pérdidas estaban fuera de control. La evasión era pura y absoluta. La declaración que alguien dejara en mi escritorio la escondería en mi cajón sin mirarla. Enterraba mi cabeza bajo tierra cada vez más. Parecía como si fuera a dañarme si lo tocaba. Solo trataba de sobrevivir. Yo solo estaba esperando este momento decisivo, pero no podía decirle a la gente lo que estaba pasando. Todo el mundo pensaba que ganaba millones de dólares. En septiembre de 1994, CIMEX celebró su 10º aniversario y Banco Barings recibió un premio por su éxito en la bolsa. En 1994 ganamos un gran premio en CIMEX por alcanzar el mayor volumen de clientes. Mi cuenta de los 5 ochos representaba el 95%. Entonces, ¿qué estaban creyendo?
La tendencia era a creer, las ganancias era la motivación, así que la tendencia era a creer de verdad. Era beneficioso para Cimex y para los directivos de Londres. A ellos les agradaba Leeson porque producía comercio, engrandecía su apariencia y tenían un incentivo para seguir adelante. Estaba claro de que no sabían que cometía un fraude, pero también se les incentivaba a no mirar demasiado. La junta directiva de Barings quería ganar más dinero. Mi esposa y mis amigos creían que tenía una vida fantástica por ser un comerciante exitoso. Otras organizaciones y otros bancos querían contratarme porque era un comerciante alfa de la bolsa de Singapur en ese momento. Todo el mundo estaba convencido de la historia de éxito a mi alrededor, por lo que era imposible decir, detengámonos, paremos todos. Y de manera extraña, era una catapulta para mí, alguien centrado en el éxito, que tenía una opinión exagerada de cómo debía ser el éxito, alguien que no podía lidiar con el fracaso, con un conflicto constante. Era un caso que no podía parar, era imposible decir, basta y detener todo esto. Leeson vivía como Jekyll y Hyde. Detrás de su éxito falso había un fracaso catastrófico. Era muy difícil afrontar el miedo día a día. A veces tenía que sobrellevarlo y sobrevivir con él. El alcohol era el único medio para afrontarlo y eso lo empeoraba. Tenía desmayos. A veces llegaba al área comercial de la bolsa y me dirigía a la sala de los comerciantes y me quedaba dormido por la resaca del día anterior. No regresaba a la oficina, desaparecía, me iba a casa y apagaba mi teléfono. Llevar una vida de encubrimiento para no reconocer los errores o el fracaso puede generar graves presiones sobre el individuo. La falta de autocontrol y los excesos provocan una toma de decisiones inadecuadas y, por consiguiente, un ciclo de actuación ineficiente. A medida que hacía apuestas cada vez más grandes para compensar las pérdidas, él doblaba la cantidad cada vez más. Y fue así como al cabo de unos meses duplicaba cada apuesta y pasaba de apostar decenas de millones a cientos de millones, de modo que cada apuesta que duplicaba lo conduciría al fracaso al cabo de pocos meses. Los hombres que trabajaban detrás de estas ventanas de cristal estaban arrojando su dinero en un agujero negro y tan solo en los 2 primeros meses de 1995, el banco Barings envió más de $800 millones estadounidenses a Nick Leeson, el doble del capital de todo el grupo Barings. Ellos pensaban que Leeson estaba cubriendo sus apuestas y que cada operación era respaldada por el dinero en efectivo de los clientes existentes, haciéndolas parecer inversiones seguras. Estaban en términos riesgosos, el cual era descrito como libre de riesgos porque había contratos de igual compensación. No exponían los precios al banco. El caso era muy distinto. Nick creaba las cuentas del banco y no lo informaba, y las posiciones que él tomaba no tenían contraparte. Una de las lecciones más importantes de Barings fue cuestionar no solo de dónde se pierde el dinero, sino de dónde se gana. Tenían que cuestionar de dónde venían esos beneficios. Era imposible ganar la cantidad de dinero que ellos pensaban que estaban ganando, debido a los márgenes tan estrechos de las transacciones que se estaban realizando. La negociación progresiva en Barings Securities estaba muy alejada de la banca tradicional a la que Barings Brothers estaba acostumbrado. Muchas personas trabajaron en Barings Brothers los últimos 20 o 30 años y obtuvieron su empleo gracias a ellos. Y hasta cierto punto, eso representaba un desafío, una investigación y un interrogatorio que debía llevarse a cabo y nunca se efectuó porque no entendían el negocio. ¿Los directivos sabían sobre el comercio futuro? No, no lo sabían. Lo que sí sabían
o creían saber, era que tenían ejecutivos que los reportaban y eran expertos en esas áreas. Y, desde luego, así es como funcionan las instituciones financieras. La cúpula de cualquier empresa no sabe lo que ocurre, y como es lógico, no pueden desempeñar todas las funciones. El supervisor de Barings Brothers podía dirigirse al grupo de 4 o 5 personas de la sala y patearles el trasero. Que lo dejaran en paz, que era la parte de la empresa que más dinero generaba y que no le hicieran preguntas estúpidas. Entonces, ¿los directivos se dejaron cegar por los beneficios de Leeson? Pues solo puedo dar mi opinión. Y la respuesta es no. No lo estaban, pero sí estaban cegados por aquellos que estaban directamente involucrados en la actividad, como los corredores de la bolsa, el personal de contabilidad y demás. Manifestaban seguridad en lo que estaba ocurriendo. Para ese entonces, ocurría algo perverso. La escala del fraude lo convirtió en una persona tan importante que nadie podía cuestionarlo. Y si alguien lo cuestionaba, como era una figura tan importante, él podía decirles que dejaran de hacerle preguntas y se retractarían. Pero en febrero de 1995, los auditores de Barings examinaron las cuentas con más detalle. Observaron una cifra de deudores inusualmente alta, de casi $80 millones. El 6 de febrero, el tesorero del banco, Tony House, y su empleado subalterno llegaron a Singapur. Su misión era averiguar por qué Leeson estaba gastando tanto dinero. Tony House nunca llegó a reunirse conmigo en Singapur. No entendía el negocio. No entendía cómo funcionaba. Era otro empleado más de Brothers. Pero Leeson se había convertido en un experto en desviar la atención no deseada. Singapur era una ciudad de fiesta en ese tiempo para los directivos que viajaban a Asia. Y, como siempre, trataba de evadirlos. Evitaba que llegaran al área y me aseguraba de que no pudieran interrogar a nadie sobre lo que ocurría. Una forma para evitar que las personas indagaran sobre lo que ocurría en el área comercial era reunirme con ellos en el aeropuerto, llevarlos a tomar unas cervezas, darles lo que quisieran y asegurarme de que a la mañana siguiente tuvieran resaca para lograr que no fueran a la oficina, y luego enviarlos de regreso a su jurisdicción. Y esa acción la repetía una y otra vez. Tony House permaneció más tiempo del previsto, pero se fue de Singapur al cabo de una semana. No se dio cuenta del fraude de Leeson, pero su ayudante, Tony Railton, desconfiaba un poco más. Me sentía más presionado. Tony Railton permaneció ahí durante 23 o 24 días. ¿Representaba una amenaza para mí? No parecía serlo en un principio. Él era una persona de menor rango si lo comparo conmigo, y era más probable que yo lo esquivara por más tiempo. El 13 de febrero de 1995, Railton escribió: si cierran todas las posiciones, no hay manera en la tierra de Dios de que puedan devolver todos los yenes. Los Baring Brothers sabían que había un gran problema, y solo Nick Leeson podía explicarlo. Sabía que ese era el día. Ese fue el día en que tuve que irme. Secretos corporativos. Secretos corporativos. Por fin, después de más de 2 años y medio, los directivos de Barings sospecharon de las grandes cantidades que Nick Leeson comerciaba, y a Leeson se le agotaban las excusas. Sentía que los buitres estaban revoloteando y se acercaban. Me estaba quedando sin energía y estaban a punto de abalanzarse sobre mí y asesinarme. En mi mente estaba sobreviviendo día a día, hora por hora, ese momento, porque había alguien sentado conmigo en la oficina examinando todos los informes. Esa mañana, los rumores sobre los problemas de Barings se filtraron en el área comercial de Cimex. Como siempre, todos tenían la mirada fija en Leeson, pero esta vez por una razón muy diferente. El día jueves se rumoreaba en el área comercial que Barings estaba a punto de quebrar.
Y como Barings tenía una posición tan importante, si quebraba, el mercado se desplomaría. Estaba negociando desde el foso y la posición de Barings estaba cerca del foso. Y él estaba muy nervioso. No dejaba de mirar la pantalla. Y luego comenzó a romper la tarjeta de comercio en trozos pequeños. Se los metió en la boca y comenzó a masticarlos. Tony Railton seguía indagando en el caso de Leeson. Por fin lo localizó y acordó una reunión con él a las 4 de la tarde de ese día. Cuando recibí la llamada de Tony, supe que ese era el día en que debía irme. La incongruencia de la posición fue revelada, no tenía explicación. Tenía que irme, tenía que luchar o huir, una reacción fisiológica normal. ¿Lucharás contra esto y te quedarás o solo correrás? Yo elegí correr. Y de repente, los directivos de Barings se percataron de la magnitud de la situación. El comienzo del fin fue cuando el jefe de liquidaciones del grupo de banca de inversión me buscó en mi oficina de Londres y me informó que encontraron registros que desconocíamos. Cartas que fueron cortadas para que él pudiera crear documentos falsos y enviarlos a los auditores y a cualquiera. Diablos, tuve que activar el botón de pánico. Alan Bloom y su equipo de auditores se apresuraron para tratar de salvar el banco. Descubrieron la horrible realidad que escondía la cuenta secreta de los 5 ochos de Leeson. La pérdida final fue de 800 millones. En ese momento era evidente para la junta directiva de Barings que era imposible financiar esas pérdidas con los recursos disponibles en Barings. Y el problema era que si podían encontrar a alguien que invirtiera en algo que estaba fuera de control como si fuera una especie de pozo sin fondo con pérdidas que eran imposibles de identificar. Las noticias sobre el colapso dan la vuelta al mundo, pero el hombre en el centro del escándalo, Nick Leeson, se desvaneció en el aire. El periodista Conran Rush estaba encargado del caso. Un amigo mío, que era corredor de bolsa, me llamó y me dijo: «Oye, ocurrió un desastre. Un banco perdió más de $1.000 millones. Fui el primero en ir a Barings. Las puertas estaban cerradas y no pudimos entrar». Aún nos sorprende hasta hoy que un banco con esa trayectoria histórica y de ese tamaño se fuera a la quiebra y solo por una operación que ocurriría en Singapur y no en otro lugar del mundo, sino en Singapur. Pero la pregunta del $1 millón seguía sin respuesta. ¿Dónde estaba Nick Leeson? Regresé al apartamento y le dije a mi esposa que tenía que hacer la maleta y debíamos irnos. Ella estaba confundida, pero no le di muchos detalles. Condujimos hasta el aeropuerto y tomamos el primer vuelo. Y comenzó la cacería internacional de Leeson, y Conran Rush consiguió la primicia mundial de su ubicación. Llegué a conocer a muchos de los investigadores y entonces uno de ellos me llamó y me dijo: «Oye, tengo una primicia para ti». Este es un fax de él desde el Hotel Regent en Kuala Lumpur. Estaba inventando excusas por lo que hizo y sonaba como si fuera a suicidarse y como si quisiera rendirse y huir. Business Times, Leeson al borde del colapso antes de huir. No recuerdo con claridad la necesidad que tenía al escribir eso. Para mí fue una forma de cerrar el capítulo y una forma de respetar a las personas para las que trabajé. Y también les debía una disculpa porque ellos confiaban y creían en mí y yo los defraudé.
Business Times, Barings se hunde ante la pérdida de $1.000 millones. The Straits Times, Barings se enfrenta a la quiebra. En ese momento sentí una especie de escalofrío. La sensación de estar en un momento de la historia. No era cualquier banco o institución. Era una de las instituciones financieras más famosas de Reino Unido y del mundo. Y me costaba creer que podía llegar en cualquier momento sucederle algo así. Me sentiré culpable hasta el día de mi muerte, porque ocurrió bajo mi supervisión. Fui a la agencia de noticias local y tomé el periódico, el Asian Wall Street Journal, y el titular era «El Banco Británico colapsa». Me quedé desconcertado y comencé a leer el cuerpo de la noticia lo más rápido posible para intentar descubrir los detalles más importantes, y comencé a darme cuenta de que eso fue lo que sucedió. Provoqué el colapso de un banco. El lunes por la mañana, el CEMEX reabrió sus puertas, pero el mostrador de Barings Security estaba vacío. El banco mercantil más antiguo de Gran Bretaña, con una trayectoria de 233 años, pasó a ser historia. Lo que quedaba del nombre de Barings lo compró el banco holandés ING por £1 esterlina, pero a Leeson no le importó. Estaba desesperado por regresar al Reino Unido. Cada salida tenía un televisor y las noticias se transmitían sin parar, y todas las noticias eran sobre mí. Y luego llegó el momento de abordar el vuelo y nos acercamos a la puerta de embarque. Nos tomamos las manos y entré en pánico. Estaba en pánico total porque mi rostro aparecía en todas las pantallas de televisión. Los empleados se acercaban con periódicos. Tenían periódicos de Francia, de Brunei, de Singapur, de Straits Times o cualquier periódico inglés. Mi foto estaba en la portada de todos los periódicos, así que me escondí de nuevo durante el viaje de regreso. Leeson fue finalmente arrestado en el Aeropuerto Internacional de Frankfurt, con una gorra hacia atrás y una sonrisa. Él era el chico que perdió $1.000 millones. Al final, lo sentenciaron a 6 años y medio de prisión. Business Times capturan a Leeson en Frankfurt. Me compadecí de él. Era un chico divertido. En cierto modo, deseaba que pudiera escapar y huir a algún lugar. O a alguna isla y que viviera feliz para siempre. Eso es perverso, pero a veces uno siente compasión por alguien desfavorecido. Pero el encanto y la simpatía por el comerciante deshonesto aún persisten. ¿Pero qué tiene la industria financiera que genera este tipo de comportamiento? Es lo que yo consideraría un extraño problema de la industria financiera. Los inversores están sometidos a una enorme presión. Se les dan libros de operaciones, se les asigna una enorme responsabilidad. Los incentivaban con elevadas bonificaciones para que asumieran riesgos. Y no solo a través de la psicología del comerciante, sino a través de la estructura de bonificaciones. Lo que la gerencia esperaba de ellos era muy arriesgado y podía salir muy mal. Nick Leeson, un joven comerciante engreído de los suburbios de Londres, será conocido para siempre como un comerciante deshonesto, pero en una industria donde millones de dólares cambian de manos en un instante, las emociones humanas más elementales, como el miedo y la codicia, pueden pervertir cada decisión. Si me preguntan una palabra para describir mi fraude, la única que se me ocurre es crudo, y es el ejemplo más obvio de lo crudo que fue. Cada transacción a la cuenta de los 5 ochos que regresaba a Londres y alguien que no estaba bajo mi supervisión borraba esas operaciones cada día durante un período de 3 años o más. Pero todos lo ignoraban, porque estaba en un negocio basado en el beneficio y había una tendencia a creer. Las atribuciones fundamentales seguían en pie. Y la banca, al igual que otras industrias, tienen la creencia de que puede suceder, pero que no les sucederá a ellos, así que para ellos todo está bien.